Es licenciada en Psicología y diplomada en Educación Especial con máster en Psicoterapia, especialista en Mediación y Estudio de las Relaciones Familiares con máster en Dirección de Entidades No Lucrativas y actualmente ejerce funciones como directora general de la Federación Española de Enfermedades Raras y su fundación, y trabaja como docente de posgrados universitarios vinculados con enfermedades raras en la Universidad Católica de Sevilla. Participa como ponente en conferencias, jornadas y seminarios muy diversos a nivel nacional e internacional. Y, por supuesto, es miembro del Comité de Pacientes de INIDRES, del Consejo Nacional de Alianza de Eurordis y del Comité Científico de la Universidad Francisco de Vitoria. Cuando quieras, por favor. Bueno, pues mientras vamos poniendo a punto la presentación, quisiera dar las gracias a la Sociedad Española de Derecho Farmacéutico por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros, compartir con Gensain, que ha hecho posible la jornada, compartir con AELMU, que trabaja día a día con FEDER para favorecer el acceso a los medicamentos huérfanos, compartir también en este foro que puedo observar que tenemos entre nosotros a Álvaro Lavandeira, que recientemente ha publicado una tesis sobre el acceso, derecho y acceso a tratamientos y medicamentos huérfanos, el cual, bueno, os lo recomiendo a todos. Es un libro para tener, vamos, en la mesilla de noche y poder consultar cada vez que queráis argumentar cualquier intervención vinculada al acceso a medicamentos huérfanos. También está con nosotros Tomás Castillo, que es miembro de nuestra Junta Directiva, pero sobre todo es el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que va a poder hacer que esta no sea una problemática individual, sino garantizar la equidad en el acceso a todo tipo de tratamientos, independientemente del lugar que ocupemos en el territorio español. No, bueno, o casi de pie, porque estamos un poquito apretados. Bueno, mucho de lo que puedo comentar sobre enfermedades raras y acceso a medicamentos huérfanos ya ha sido dicho en esta mesa, pero sí que quisiera comenzar por recordaros lo que supone vivir con una enfermedad rara. Vivir con una enfermedad rara, como yo apuntaba Fernando Rollo y posteriormente Luis Cruz, implica una media de 5 años sin acceder a un diagnóstico, pero es que cuando ya por fin se tiene la etiqueta, se tiene la denominación de lo que sucede, que eso no implica que haya ni mucho menos especialistas para abordar ese tipo de enfermedad, pero cuando en el mejor de los casos existen y si además se puede acceder a ellos, porque la mayoría de los centros y unidades de referencia están concentrados en Madrid y en Barcelona y en otras comunidades, ya llega el acceso al tratamiento, que es, digamos, lo que nos viene a juntar a todos nosotros hoy aquí. Podemos hablar de datos de acceso a medicamentos huérfanos, en primer lugar, de que un 43% de las personas con enfermedades poco frecuentes declara no disponer de tratamiento y si lo dispone considera que no es el adecuado. Además, en el 85% de los casos, estos son medicamentos de larga duración, no nos vamos a extender. Yo había querido hacer una pequeña analogía de las personas con enfermedades raras con lo que es un náufrago. Y esto es así porque yo durante 5 años tuve la oportunidad de atender el servicio de apoyo psicológico en enfermedades raras y recuerdo que una persona que pude compartir con ella su experiencia y su sentir de lo que es convivir con una enfermedad rara me decía que se sentía como si la hubieran soltado en un mar sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de salvavidas, nadie acudía por ella para poder acceder hasta la orilla y sin embargo, pues uno de estos, vamos a ver si consigo... Tengo suerte. Una de las pocas ayudas o perspectivas de poder llegar hasta la orilla es precisamente son los medicamentos huérfanos. Digamos que podríamos entender que son como una balsa a la que se podría subir esta persona con una enfermedad rara y llegar hasta la orilla y poder continuar con su calidad de vida. Porque os recordemos que la mayoría de los tratamientos para enfermedades raras ni mucho menos curan, sino lo que hacen es, en todo caso, impedir que continúe progresando la enfermedad o retrasar lo que son las consecuencias inevitables del progreso de la misma.
Hablamos de que más de un 50% de los afectados no tienen acceso a los medicamentos huérfanos. Cuando hablamos también de otros tipos de medicamentos, también de uso especial, como puede ser medicamentos extranjeros o de uso compasivo, que también es una de las circunstancias que queremos poner de manifiesto, que está generando muchísima inequidad en las personas con enfermedades raras en función del lugar en el que residen. Pero además quisiera recordaros que ¿cuántas enfermedades raras tienen medicamentos huérfanos? Estamos hablando del problema de acceso a medicamentos, pero la mayoría de las familias no tienen tratamiento. Se ha comentado antes que son 100 los medicamentos que aproximadamente ha autorizado la EMA, pero que la gran mayoría además son para hiperplasias, como bien comentaba doña María Martínez, por lo que estamos hablando de que son poquísimas las personas que tienen esa esperanza de poder llegar a recibir un tratamiento. Además, también se hablaba de que España está a la cabeza. Bueno, en primer lugar, hay muchas más autorizaciones en Estados Unidos que en Europa y después en España, por lo que la familia primero ha tenido que llegar a un diagnóstico, después a una atención especializada, después a un tratamiento, cuando en el mejor de los casos, en esas poquitas patologías, hablamos de 7.000 enfermedades y 100 tratamientos, tiene tratamiento, es que además sabe que hay acceso en otros continentes y después que hay acceso en otros países de Europa y cuando estamos en España, que hay acceso en otras comunidades. Es decir, que una persona que vive a 300 kilómetros sí que tiene la oportunidad de impedir que continúe agravándose su enfermedad, pero uno mismo no. Porque está, como bien diría Manuel Pérez, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, siempre nos recuerda que estamos condicionados por dos códigos, el código genético y el código postal. Hemos hablado de todo el proceso que supone acceder a un medicamento huérfano. También se ha comentado después las dificultades hasta que se autoriza en el propio hospital en el que se está siendo atendido de manera frecuente la persona que lo requiere. Y, bueno, Luis hablaba de 11 meses, yo tenía constancia de 13, supongo que la percepción de los pacientes es más crítica y digamos que se vive con mayor intensidad, pero desde luego lo que estamos hablando es que si se suceden hasta 2 años desde que una persona tiene un diagnóstico y se prescribe un tratamiento hasta que lo recibe, durante estos 2 años la enfermedad continúa. Hay pérdida de funciones vitales. Entonces, para las personas con enfermedades raras no se puede hablar de 2 años. O sea, estamos hablando de un progreso irrevocable, es decir, que sin vuelta atrás. Entonces, para las familias lo que estamos continuamente escuchando es que hablamos de precios altos, hablamos de eficacia. También comentaba antes María Martínez temas sobre eficacia, seguridad, hablamos de coste-beneficio, hablamos de evidencia. Pero, señores, que estamos hablando de enfermedades raras, ¿qué evidencias vamos a tener si afectan a una proporción tan pequeña de la población que apenas hay muestra para poder disponer de evidencias y de estos datos? La única fórmula de conseguirlo es precisamente administrando el tratamiento. En definitiva, lo que escuchan nuestras familias es desacuerdos en la fijación de precios, amenaza para la sostenibilidad del sistema de salud, desigualdad según la comunidad autónoma, barreras de acceso, escepticismo sobre la eficacia de estos tratamientos. Y, sin embargo, las personas con enfermedades raras tienen unos derechos. Ya se ha comentado con anterioridad. Uy, no sé si podemos... Ya está. Ahora ya... No, ya, por fin, volvemos. Simplemente recordaros que en materia de derechos, bueno, en 1967 se crea la primera Carta de Derechos de los Enfermos, la cual es básicamente lo mismo que recoge la Ley 41 de 2002 de Autonomía del Paciente, y en ella se recoja una frase que me gustaría leer de manera textual, y es que el paciente usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Bueno, en el caso de las personas con enfermedades raras, peculiar es la ocasión en la que reciben la información adecuada, porque la mayoría de los clínicos desafortunadamente no la tienen, y las que lo tienen, que se encuentran en los centros y unidades de referencia, es difícil acceder a ellos. Pero cuando les dan a elegir entre las opciones clínicas disponibles, ¿creen que en materia de medicamentos huérfanos los pacientes están eligiendo? No, se lo están imponiendo.
Tenemos una estrategia nacional de salud en la que se podían enmarcar la gran mayoría de nuestros derechos. Desafortunadamente, por la limitación de tiempo, no voy a poder detenerme en cada uno de ellos, pero sí recordar que es información, prevención, atención sanitaria, terapias, investigación, formación. Simplemente, y esto ya hacía también alusión doña María Martínez, es que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española en condiciones de igualdad efectiva. También tenemos una directiva de atención sanitaria transfronteriza por la que también podremos ser atendidos en cualquier país de la Unión Europea. Más aún, mañana que se convocan las redes europeas de referencia, sale mañana la convocatoria. Y en nuestra cartera de servicios comunes, de nuevo se establece que habrá acceso a todos los servicios de cartera básica y que cuando, por cualquier motivo, en el lugar en el que se reside no existiera esa herramienta, esa tecnología o esa especialización o ese tratamiento, las comunidades autónomas establecerían los mecanismos necesarios para la derivación. Hoy en día no conocemos ninguna normativa desarrollada por las comunidades autónomas que concrete y que regule las derivaciones. Recordaros simplemente lo que se refiere al principio de igualdad territorial y procedimiento coordinado, también lo ha comentado doña María Martínez, y sí que, sin querer extenderme demasiado, recuerdo cuál era el objetivo del Fondo de Cohesión Sanitaria, hoy por hoy sin fondos y que funciona en base a un sistema de compensación que está generando una situación de competitividad entre las comunidades autónomas, dado que en función del número de casos que se atiendan se distribuyen las partidas y además no son partidas finalistas. Entonces encontramos con que conforme a esta normativa las comunidades autónomas ni quieren derivar ni quieren recibir. Así que, y ya termino con la breve recorrido sobre los derechos de los pacientes. En cuanto a financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios, recientemente se publicó el proyecto del Real Decreto. Quisimos entrar en trámite de audiencia y nos gustó especialmente un extracto, ¿vale?, cuando hicimos nuestras alegaciones. Dice que las condiciones de financiación públicas fijadas para los medicamentos y productos sanitarios, incluidos la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, podrán ser modificadas conforme los criterios legalmente establecidos en función del conocimiento científico, las necesidades de los pacientes, la coyuntura económica, etcétera. Quiero incidir en las necesidades de los pacientes. ¿Cómo van a tenerse en cuenta las necesidades de los pacientes si no nos escuchan? No formamos parte para nada de ningún comité de seguimiento ni de consulta en el Real Decreto de Financiación y Fijación de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios. No estamos incorporados ni tenidos en cuenta en ningún punto del proceso, únicamente en los informes de posicionamiento terapéutico, en los cuales se nos escucha, pero en absoluto la opinión del paciente tiene carácter vinculante. Pero vamos, lo que es en la fijación de precios, creo que para que se haga real y efectivo que se escuchan las necesidades de los pacientes, tendríamos que estar tomados en consideración. En definitiva, hay una ausencia de un procedimiento administrativo judicial específico que contemple la urgencia de las personas con enfermedades raras. Cada vez que llega a nuestra asesoría jurídica una consulta en materia de acceso a medicamentos, sabemos que se va a emprender un proceso administrativo que puede llegar a durar hasta 2 años. Y, de nuevo, os recordamos que no hay tiempo. ¿Qué es lo que hacemos los pacientes ante la ausencia de aplicación efectiva de la ley? Pues lo que hacemos es unirnos. Es unirnos y crear redes. Creamos redes, en primer lugar, y por supuesto, entre pacientes, pero también con todos los sectores involucrados. Y bueno, qué mejor ejemplo que la jornada que estamos desarrollando hoy, en la que estamos farmacia, estamos sociedades médicas, estamos sociedades científicas, está la administración, porque es la única fórmula de conseguir que se haga efectiva la aplicación de la ley. Os queremos recordar el valor de la participación asociativa en enfermedades raras, no solo porque la participación asociativa es una herramienta para ejercicio democrático de nuestros derechos, sino porque en enfermedades raras quienes más saben sobre enfermedades raras son los pacientes. Muchas veces tienen mayor conocimiento incluso que los médicos. Luego, en el caso de las enfermedades poco frecuentes, es aún más importante tomar en consideración la voz de los pacientes y las asociaciones. Sin embargo, en España no somos un ejemplo de ello. Os voy a poner el ejemplo de los comités en los que se encuentran los pacientes en la Agencia Europea del Medicamento.
están en el Comité de Acceso a Medicamentos Huérfanos, están en el Comité de Consumo, están en el Comité Pediátrico, están en el Comité de Terapias Avanzadas. En España estamos en los IPTs y no de forma vinculante. Por eso os quiero recordar, y de forma ya rápida y somera, porque seguro que mis 12 minutos se están acabando, A punto. qué es nuestra organización. Nuestra organización, la Federación Española de Enfermedades Raras, no es otra cosa que una organización que aglutina hoy 306 asociaciones, pero también representamos a todas aquellas personas que no tienen asociación de referencia. Estamos en 7 delegaciones y 11 coordinaciones de zona, es decir, en todo el territorio nacional, y trabajamos para ofrecer servicios a las personas con enfermedades raras, a nuestras asociaciones, pero también creemos que ofrecemos un servicio de incalculable valor a nuestra sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de incidencia política, campañas de sensibilización, promoción de la investigación. Concretamente, algunas de las actuaciones de FEDER, y quiero poner ejemplos porque han tenido una repercusión incomparable y que han sido, digamos, hitos definitivos en el desarrollo de la asistencia sociosanitaria a las personas con enfermedades raras en nuestro país. Trabajamos en el estudio y análisis de la realidad con enfermedades raras. Por ejemplo, la ponencia estudio del Senado fue la que dio pie a la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, si bien, por supuesto, la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras respondía a las recomendaciones europeas. El estudio en serio es el estudio más referenciado en enfermedades raras y que en la actualidad estamos trabajando en su actualización, además de la mano del Inserso y de la mano de AELMU. La conferencia Europlan 2 es la que ha conseguido toda una serie de recomendaciones basadas en el consenso de todos los sectores involucrados, y ha habido 2 conferencias Europlan, y hoy por hoy forman parte de un catálogo de recomendaciones que estamos llevando pues por todos los foros, y que quiero poner un ejemplo. Este documento de consenso trabaja todos los grupos de Europlan. Entre las prioridades está el impulsar el acceso equitativo a medicamentos huérfanos y productos sanitarios, pero también todos los elementos que ya ha comentado anteriormente Luis Cruz, y es porque además estos encuentros, o sea, esto es lo que ha dado, digamos, este consenso, pie a un documento conjunto que estamos difundiendo, que junto a sociedades médicas, de farmacia, de atención hospitalaria, de sociedades científicas, etcétera, sobre cuáles son las prioridades en enfermedades raras en nuestro país. Vuelvo para atrás simplemente para anunciaros que en el segundo semestre haremos un encuentro de expertos en el que estará involucrada también la industria y la administración por grupos de patologías para favorecer la participación en las redes europeas. Estáis todos invitados. Os queremos también poner de manifiesto el valor de que los pacientes trabajemos de manera conjunta, traspasando todo tipo de fronteras, porque trabajamos con Eurordis a nivel europeo y con Aliver a nivel internacional, a nivel iberoamericano. Y bueno, también como ejemplo de nuestra participación, nuestra presencia en diferentes comités. He puesto los ejemplos de la estrategia en enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, pero cada vez más FEDER se encuentra incorporado en grupos de trabajo con la Administración. Concretamente estamos formando parte de 9 grupos. También estamos presentes en el Comité Europeo para las Enfermedades Raras a través de un voluntario que es Julián Isla, que aporta lo que es la información de las asociaciones de pacientes a nivel de Eurordis, también a nivel de FEDER, que estamos trabajando con la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario para facilitar el acceso a la información y sobre todo la elegibilidad de la información, tanto en lo que se refiere a ensayos clínicos como a la autorización de medicamentos en España. Y por último, denominar el trabajo que hace nuestra asesoría jurídica, apoyando a cada una de las personas que acuden con sus consultas sobre acceso a medicamentos. Para cerrar mi intervención, quisiera recordar cuáles son las sugerencias que hacemos en materia de acceso a medicamentos desde FEDER. En primer lugar, la necesidad de agilizar el proceso de decisión de financiación y precio, algo que ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de la jornada de hoy. Garantizar el acceso equitativo a los tratamientos en todas las comunidades autónomas, que los criterios para acceso a medicamentos off-label y de uso compasivo
respondan a unos criterios únicos en todo el territorio, disponer de un fondo centralizado que facilite el acceso a los tratamientos y que no solo hablemos de fármacos cuando hablamos de tratamientos, sino recordaros que también existe la rehabilitación, existe la fisioterapia, existe la ortoprotesis, existe el apoyo psicológico y existen toda otra serie de tratamientos que permiten que la calidad de vida de las personas con enfermedades raras digamos, se mantenga y mejore día a día. Gracias a todos por vuestra atención y animaros a que continuéis colaborando y trabajando en red por las enfermedades raras, porque hemos demostrado que es la única fórmula de conseguir logros de esa manera, unidos y aprovechando todos los esfuerzos y energías que estamos aquí presentes.